de el gran Albert Einstein, esta frase interesante que dice que la mente es igual que un paracaídas. ¿Qué significa eso? Solo funciona si se abre. Entonces, tengamos una mente abierta y todo lo demás va a venir poco a poco, ¿verdad? Les deseo nuevamente éxitos. Gracias, profe. Entonces, ¿qué tenemos que compartir? El sistema respiratorio. Sistema respiratorio es igual que el resto de los sistemas, un sistema sumamente importante corporal. ¿Cómo participa el sistema respiratorio? A través del oxígeno, las células obtienen, bueno, nuestro sistema obtiene del aire oxígeno que entra a través de una serie de tubos y vías aéreas, difunde el oxígeno y el CO2 a través de la sangre y el intercambio con los alvéolos, y las células obtienen oxígeno y eliminan el CO2. El pH también es una variable de suma importancia en el que el sistema respiratorio tiene una función que vamos a ver ahorita muy importante. Cuando hablamos del sistema respiratorio, hablamos de una serie de estructuras que en conjunto, de manera integrada, ¿verdad? Estructuras del sistema nervioso central, estructuras de la caja torácica y los músculos respiratorios, pulmones y vías, que de manera integral mantienen la homeostasis corporal entre las variables que regula, o la principal variable que regula el sistema respiratorio es la variable ventilación alveolar. Ventilación alveolar. La regulación de la ventilación alveolar es una función tanto refleja como también después vamos a ver que nosotros podemos controlar voluntariamente ese mecanismo. Pero el mecanismo reflejo involucra receptores que son estimulados por el medio químico, en este caso la sangre que los baña. Existen receptores localizados en el cuerpo aórtico y en el cuerpo carotídeo, están por dentro, hacen contacto con la sangre arterial y ellos son estimulados con cambios en el pH, la PCO2 y la presión de oxígeno de la sangre. Existe cercano al bulbo, que es el centro de regulación, otros receptores que se llaman quimiorreceptores centrales. Estos acá en el cuerpo carotídeo y aórtico se llaman periféricos. Y acá cerquita del centro se llaman quimiorreceptores centrales. Estos receptores envían su información aferente al centro de regulación, que es en el bulbo, y luego, entonces, a través de la vía eferente, que llega hasta las motoneuronas inferiores, donde parten los nervios que van a, entonces, a efectuar su acción sobre los músculos de la respiración. De esta manera el aire entra y sale de manera continua, manteniendo la ventilación alveolar. Cuando hablamos entonces de la respiración, hablamos de un proceso en el cual el aire entra, ¿verdad? El aire entra a través del proceso de la inspiración, se va mezclando con el aire que había en las vías y en los pulmones, y las presiones de los gases, oxígeno y CO2, van cambiando. De esta manera, los gases difunden y se disuelven en la sangre. El oxígeno también se une a la hemoglobina y va entonces esta sangre por las venas pulmonares hacia la aurícula y ventrículo izquierdo, y de ahí a todo el sistema. Las células entonces obtienen de la sangre el oxígeno y van liberando el CO2, producto del metabolismo celular. Esta sangre rica en CO2 y con menos oxígeno
pasa entonces a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y luego a la circulación pulmonar, donde nuevamente se intercambia. Entonces hay un proceso continuo de intercambio de los gases, de ventilación alveolar, que mantienen las variables respiratorias entonces de manera constante. Además de la función de intercambio, el sistema respiratorio participa importantemente en el equilibrio ácido-base, función que vamos a ver con mayor detalle dentro de un rato. La depuración del aire, es decir, la limpieza del aire que nosotros inspiramos, se lleva a cabo en las zonas del sistema respiratorio. Por el sistema respiratorio también nosotros el aire que sale al chocar con las cuerdas vocales produce entonces sonidos que van a ser entonces nos permiten la comunicación que en estos momentos, por ejemplo, estamos teniendo ahorita. Y parte de las funciones también que cobran vital importancia en estos momentos del coronavirus es la función metabólica del pulmón. Hablamos de una membrana de intercambio, de una estructura formada por células alveolares, un espacio intersticial y el endotelio capilar. Esta membrana de intercambio es a través de la cual los gases, oxígeno y CO2 pasan del alveolo a la sangre y de la sangre al alveolo. El pulmón participa, o el sistema respiratorio, de manera bien importante en los mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. Recuerden que hay 4 mecanismos de regulación del equilibrio ácido-base. El mecanismo extracelular, ahí tenemos los buffers extracelulares, fosfatos, sulfatos, proteinatos, que inmediatamente sirven como amortiguadores del pH de los líquidos corporales. Luego tenemos el sistema respiratorio, que es el segundo mecanismo, está activo a los 15 minutos y el sistema respiratorio regula a través de la variable que él afecta, que es el CO2. El mecanismo intracelular del intercambio catiónico, en donde se intercambian sodios y potasios por hidrogeniones. Ese mecanismo lo van a ver un poco mejor cuando hablen del sistema renal. Y el mecanismo renal, el sistema renal participa en la amortiguación del pH a través de la secreción de hidrogeniones y de la reabsorción de bicarbonato. Hay zonas funcionales del sistema respiratorio, la zona de paso, la zona de conducción y la zona de intercambio gaseoso, que ejercen una función bien importante en la depuración del aire atmosférico. Cuando hablamos de la zona de paso, hablamos de estructuras como las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, en la cual las partículas van impactando contra la mucosa, van entrando, quedándose allí, el aire adquiere la temperatura corporal. Y a través de los reflejos de la tos y el estornudo, también nosotros eliminamos cualquier cantidad de partículas contaminantes. Fíjense ustedes, cuando una persona estornuda o tose, se liberan millones de partículas. Por eso el énfasis que tenemos que hacer, sobre todo en esta pandemia, de cubrirnos la boca, la forma de estornudar, etcétera, porque se ha confirmado que estas partículas contienen abundantemente el virus y es una de las formas más directas de contaminarse, de adquirir la infección. Segunda zona es la zona de conducción. La zona de conducción está formada por tubos que se inician en la tráquea. La tráquea entonces da origen a 2 tubos que son los bronquios primarios y de allí los secundarios, etcétera. Cada generación da origen a 2 tubitos más, es decir, hay una dicotomía. La generación 0 de la tráquea da origen a la 1, está a la 2, a la 3, hasta la generación 16, en donde termina la zona de conducción con los bronquiolos terminales. Aquí es importante que observen que
en la generación 0, el diámetro de la estructura, miren cómo es, de 1,80 centímetros, la longitud 12 centímetros, hay un solo tubo que es la tráquea y el área de sección transversal es aproximadamente 2,54 centímetros cuadrados. Cuando hablamos de la generación 16, hablamos de tubitos de 0,06 centímetros de diámetro, 0,17 centímetros de longitud, pero con un número de 6 por 10 a la 4 y un área de sección transversal de 180 centímetros cuadrados. En la zona de conducción encontramos una estructura que tiene una gran cantidad de receptores a diversos estímulos, que es la carina, en el reborde inferior del último cartílago traqueal, y ella entonces es estimulada por cambios en el flujo, por irritantes, por una serie de estímulos que afectan entonces el mecanismo de la ventilación. Esta zona de conducción, tanto en inspiración como en expiración, se encuentra llena de aire. Y el aire que se encuentra en la zona de conducción, mientras se encuentra en esta zona, no participa en el intercambio gaseoso, por eso se llama volumen de aire, por eso se llama volumen del espacio muerto anatómico. Volumen de aire localizado en las vías aéreas y es aproximadamente igual a 150 mililitros en el sujeto fisiológico, que recuerden que tiene 70 kilogramos de peso y mide 1,7 metros de altura. Otra parte importante de la zona de conducción es el sistema mucociliar, que es una serie de células que tienen cilias, y estas cilias están embebidas en la capa de moco sobre la cual se van depositando las partículas contaminantes. Estas cilias se mueven, ¿verdad?, en un movimiento ondulante como de un péndulo que va llevando las partículas hacia la orofaringe y que en esa forma permite que nosotros podamos deglutir esas partículas. Hoy se sabe también con las investigaciones que están iniciándose del coronavirus que estas células también son bien afectadas en cuanto a la proteína del coronavirus. Y esto también depende un poco de la diferenciación celular y de los niveles de expresión de la enzima conversora de la angiotensina 2, que se dice que son importantes en la susceptibilidad de los epitelios humanos a la infección de las vías aéreas. Cuando abundan la contaminación, irritantes y partículas que pueden lesionar a estas células, se pierden los cilios y fíjense ustedes lo que ocurre, se pierden los cilios y el mecanismo de depuración se limita. Esto hace que entonces aparezcan las partículas contaminantes, vayan entonces creciendo en número. Esto puede producir aumento de las secreciones mucosas y puede dar origen a patologías obstructivas. Una vez más, las células alveolares, hablamos de la membrana de intercambio, hablamos de las células tipo 1, neumocitos primarios, que es a través de los cuales ocurre el intercambio gaseoso, y los neumocitos secundarios, entonces que son bien importantes también porque ellos participan en ellos entonces son productores de una sustancia que disminuye el efecto de la tensión superficial y se llama surfactante alveolar. Los neumocitos primarios son células más especializadas y cuando hay lesión o daño tisular, las primeras células que se desaparecen, se pierden son los neumocitos primarios. Si se conserva el epitelio basal, los neumocitos secundarios pueden, al resistir al daño, pueden transformarse en neumocitos primarios. Pero fíjense ustedes, si
la cantidad de contaminantes aquí a nivel de la zona de intercambio gaseoso, importante en el intercambio de partículas son los neumocitos, los neumocitos, los neumocitos secundarios, que ellos, como ya les dije, participan en la formación del surfactante alveolar. Pero ellos también, como les dije, pueden transformarse en neumocitos primarios. Aquí ustedes observan los fibroblastos. En condiciones de la fisiología, los neumocitos, los macrófagos alveolares, liberan una serie de sustancias que van a impedir que los fibroblastos proliferen. Pero cuando aumenta la cantidad de partículas contaminantes y se lesiona la membrana alveolar, la membrana epitelial basal, entonces sican en mucho los fibroblastos y los macrófagos ahora liberan sustancias que atraen más fibroblastos y el tejido entonces es reemplazado por colágena y entonces se va volviendo fibrótico. Un tejido fibrótico, un tejido que es que, espérense un momentito que se me olvidó conectar la batería y se me está terminando la batería. Un momentito, chicos. Bueno, entonces ahora tenemos que, en este caso, los fibroblastos son los que van a reparar el tejido y el tejido se vuelve fibrótico, muy difícil de distender. Tenemos entonces que nuestro sistema respiratorio tiene estructuras no solo a nivel de la zona de paso, de la zona de conducción, pero también en la zona de intercambio que van limpiando, depurando el aire. Y en condiciones normales de fisiología, nuestro sistema es sumamente importante y mantiene la limpieza del tejido. El problema es cuando hay una patología o que estamos en un estado de exceso de partículas contaminantes que se supera la capacidad de nuestro sistema. En este sistema respiratorio vamos a estudiar cómo el aire que entra a través de la zona de paso, la zona de conducción, llega a los alvéolos, la presión de los gases va cambiando y se intercambia el oxígeno y el CO2 por cambios en la presión. Hay una diferencia de presión, tanto del oxígeno como del CO2, entre el alveolo y la sangre que llega a través de los capilares pulmonares. Esa sangre pasa a la parte izquierda del corazón, se distribuye a todos los sistemas y células de nuestro cuerpo, regresa entonces con poco oxígeno y más CO2 y luego ocurre de nuevo el intercambio. Es decir, se mantiene la presión parcial de los gases debido al proceso de intercambio continuo que existe entre el aire alveolar y la sangre. Vamos entonces ahora a mirar el concepto de patrón respiratorio. El patrón respiratorio no es más que la secuencia de ciclos, inspiración y expiración en el tiempo. El patrón respiratorio eupneico es el patrón respiratorio normal de reposo. Aquí el volumen que se inspira e incluso que se expira es aproximadamente 500 mililitros y la frecuencia respiratoria entre 12 a 16 ciclos por minuto. Ese se llama patrón eupneico, la secuencia de ciclos inspiratorios y expiratorios con un volumen corriente de aproximadamente 500 mililitros y una frecuencia entre 12 a 16 ciclos por minuto. Pero puede cambiar y puede aumentar la frecuencia respiratoria. En ese caso decimos que hay taquipnea. Puede cambiar también el volumen corriente y aumentar
aumento del volumen corriente, hiperpnea. En condiciones normales también, si nosotros queremos, podemos detener la respiración tanto después de expirar como después de inspirar. Nosotros podemos expirar y mantener detenida la respiración y ese tiempo se llama apnea, pero puede ser producto de una patología. En el caso del siguiente patrón sería apneusis, que es el cese de la respiración después del nivel inspiratorio. Nosotros inspiramos y podemos detener la respiración y ese tiempo de cese de la respiración se llama apneusis. Apneusis. Eso puede ser producto también de una patología. Tenemos entonces que la patología afecta el patrón respiratorio. Y les voy entonces ahora a indicar, ¿verdad? Una dirección de YouTube en donde pueden revisar esto, pero ahorita lo vamos a ver como parte pues de la clase. Para eso entonces tengo que salir, ¿verdad? Yanivel. Sí, tiene primero que abrirlo y después comparte la pantalla de nuevo. Ajá, voy, stop share y luego compartir de nuevo. Perfecto. Y aquí tengo que acordarme yo espero que esté conectado aquí el... Welcome back. In this video, we'll hear the different breathing patterns that you'll see in the study of your step 1 exam. This includes Cheyne-Stokes breathing pattern, Kussmaul's, and Bjork's breathing patterns. This is Tyler. First, we'll have Tyler, with Remembrance Help, is writing an email to his boss, Anita. Tyler said, and it goes something like this. Next, we have tachypnea, which is the rapid breathing. Embolisms, MIs. Ya, un momentito, lo que pasa es que esto aquí... And here's how it sounds like. Share ahora de nuevo. Next, we have bradypnea, which is a low-frequency breathing pattern that we see in obesity and alcoholism. Next, we have Bjork's breathing pattern, which is the result of brain insult. Think of strokes, encephalitis, or many others. It's described as a period of apnea, followed by rapid breathing, and followed by another period of apnea. And here's the pathophysiology behind it. We know that the brain normally controls the normal breathing pattern, but in case of brain injury, the breathing center will be inhibited and will only start functioning again in case of strong stimulus. In this case, the strong stimulus is increasing levels of carbon dioxide in the blood. And here's how it sounds like. ¿Lo están viendo? Sí. ¿No lo están viendo? Sí, ya lo In vemos. this video, we'll breathing patterns that you'll see in the study of your step 1 exam. Vamos a empezar. This includes Cheyne-Stokes breathing pattern. Welcome back. Aquí les he traído un video que dura 3 minutos y medio, en el cual ustedes van a poder escuchar y mirar cómo se imprime el patrón respiratorio en algunas patologías. Está en inglés, pero es un inglés relativamente sencillo y yo espero que les sirva de mucho. Lo pueden consultar después también. In this video, we'll hear the different breathing patterns that you'll see in the study of your step 1 exam. ¿Están escuchando? This includes Cheyne-Stokes breathing pattern, Sí. Kussmaul's, and Bjork's breathing patterns. First, we'll have to be familiar with the normal breathing pattern, eupnea, and this will be our baseline. And it goes something like this. Next, we have tachypnea, which is rapid breathing.
And we see this in many disorders such as pulmonary embolisms, MIs, panic disorders, and many others. And here's how it sounds like. Next, we have bradypnea, which is a low-frequency breathing pattern that we see in obesity and alcoholism. Next, we have Biot's breathing pattern, which is the result of brain insult. Think of strokes, encephalitis, or many others. It's described as a period of apnea, followed by rapid breathing, and followed by another period of apnea. And here's the pathophysiology behind it. We know that the brain normally controls the normal breathing pattern, but in case of brain injury, the breathing center will be inhibited and will only start functioning again in case of strong stimulus. In this case, the strong stimulus is increasing levels of carbon dioxide in the blood. And here's how it sounds like. Next, we have Cheyne-Stokes pattern, which is the result of cardiac damage. It's similar to Biot's breathing pattern because they're both preceded and followed by a period of apnea. However, Cheyne-Stokes pattern is gradual increase followed by gradual decrease. And here's how it sounds like. And finally, we have Kussmaul's breathing pattern, and we see it in acidotic states. It's similar to tachypnea, but it differs because it has long tidal waves. So it's maximum inhalation followed by maximum exhalation, but at a very rapid rate. It makes sense because in acidotic states, we can decrease the acidity by decreasing carbon dioxide concentration. And here's how it sounds like. All right, guys, that's all I have. Hopefully this helps, and I'll see you guys later. Muy bien. Ok, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se me durmieron? Bien. No. No, profe. Chicos, entonces, excelente, excelente. ¿Qué dice Valeria? Estás toda guapa ahí con tus lentes. Valeria. Bien. Entonces, vamos una vez más, ¿verdad? A mirar la clase. ¿Tienen alguna pregunta de lo anterior? Aquí les tiene que quedar, bien importante, les tiene que quedar lo que son los patrones respiratorios y en general las funciones, ¿verdad? De las funciones del sistema respiratorio en general. ¿Están viendo las diapositivas, Yanivel? No, profe, va a tener que poner nuevamente share screen. Ok. Share de nuevo. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Entonces, como les había dicho anteriormente, el sistema respiratorio tiene una función metabólica que en estos momentos del coronavirus está adquiriendo una importancia fundamental. Nosotros ya les preparamos entre la doctora Castillero, la doctora Oris y yo, un problemita que está relacionado pues con una persona que adquirió el coronavirus y que tiene un problema respiratorio bastante severo que vamos a mirar. Pero bueno,
Entre las funciones metabólicas del sistema respiratorio están, por ejemplo, la captación de sustancias como, por ejemplo, la serotonina que se produce, ¿verdad?, en el sistema digestivo, es parte captada en el hígado, pero mucha de ella va a la circulación pulmonar y de allí es captada por la célula a nivel de las células pulmonares. Y la sangre entonces circula con muy poca serotonina. ¿Gracias a qué? A la acción metabólica que ocurre en el pulmón. Otra de las acciones bien importantes, sumamente importantes y que está relacionada con el coronavirus es el efecto que tiene la enzima conversora de la angiotensina, ¿no?, que entonces se sintetiza y se libera a nivel de las células de la vasculares del pulmón, de los vasos sanguíneos pulmonares. La angiotensina 1, ¿dónde se produce? Chicos, angiotensina 1, el angiotensinógeno que se produce en el hígado se transforma en angiotensina 1. ¿Dónde? En el Riñón. sistema renal. ¿Por la acción de qué enzima? Sí, en el riñón. ¿Por la acción de la enzima qué? Renina. El angiotensinógeno, por la acción de la enzima renina, se transforma en angiotensina 1. La angiotensina 1 tiene efectos fisiológicos, pero lo importante es que ella, la mayoría de la angiotensina 1, pasa por la sangre, pasa a la sangre pulmonar y allí las vesículas que contienen la ECA, ¿verdad?, la ECA1, que es la enzima conversora de angiotensina 1, la transforma en angiotensina 2. La angiotensina 2 tiene efectos, es un potente vasoconstrictor y después lo van a ver también en el sistema renal, como también participa en los mecanismos de reabsorción de sodio. Pero a nivel de las células, de estas células del sistema respiratorio, también se produce la enzima conversora ECA2, que transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene importantes efectos fisiológicos muy beneficiosos en el organismo. ¿Ya? La enzima conversora de la angiotensina 2 también se ha encontrado en los endotelios vasculares del sistema renal, del sistema cardiovascular, en el intestino delgado e incluso en los testículos y, por supuesto, en el sistema respiratorio. Y es aquí donde la proteína patógena del patógeno interactúa con esa enzima y impide que realice sus funciones importantes. Entonces eso lo vamos a ver en el problema de discusión que ya se los estoy mandando a través del Moodle. Tienen que entrar allí y les voy a mandar también una serie de varios documentos que le van a permitir contestar a las preguntas de la AFCC. Bien, nosotros también vamos a estudiar en fisiología respiratoria una serie de términos y vamos a aprender algunos símbolos utilizados en fisiología respiratoria. Así, por ejemplo, tenemos símbolos para los gases y para la sangre. La P mayúscula es o se refiere a la presión parcial. La presión parcial, en este caso A mayúscula alveolar de CO2. La presión parcial de CO2 en el gas alveolar, en el aire alveolar. Si fuera una A minúscula sería la presión parcial de CO2 en sangre arterial. Y si fuera O2 sería solamente el oxígeno.
Entonces tenemos para la sangre también, tenemos la C mayúscula, que se refiere al contenido o la concentración, en este caso de oxígeno, en la sangre venosa. Y así vamos a ir utilizando algunos símbolos y vamos a utilizar diversa terminología en fisiología respiratoria. Posiblemente ustedes ya han usado algunas de estas o las van a aprender a usar, se las tienen que aprender de memoria. Vamos a aprender terminología como por ejemplo el neumotórax, la hipoxemia, la hipercapnia, la hipocapnia. Recuerden que normalmente entre la pleura parietal y la pleura visceral hay una pequeña capa de líquido. En ocasiones puede ser por trauma, diversas situaciones, entra el aire a la cavidad pleural y eso se llama neumotórax. Ese aire va comprimiendo los alvéolos y los va cerrando. Esa es una condición, ¿verdad? Importante desde el punto de vista patológico que ustedes después van a mirar en la clínica. El otro término es hipoxemia, que se refiere a la disminución del oxígeno en la sangre arterial. La hipercapnia es el aumento de la presión parcial de CO2 en la sangre y la hipocapnia, la disminución del CO2 en la sangre arterial. Les dije que el sistema respiratorio participa de manera bien importante en la regulación del equilibrio ácido-base. Es el segundo mecanismo que se activa cuando hay un problema ácido-base. Y por eso vamos a utilizar parte de nuestro tiempo para aprender un poco a distinguir los problemas y a mirar qué pasa con las variables respiratorias y metabólicas cuando hay un problema ácido-base. Aquí tenemos que recordar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es pH es igual a bicarbonato, esta es la abreviada. No nos interesa la larga, nos interesa la abreviada. pH bicarbonato sobre PCO2. pH puede cambiar si cambia el bicarbonato o si cambia la PCO2. Pero miren, en la ecuación el bicarbonato está en el numerador y la PCO2 en el denominador. De tal manera que cambios directos del bicarbonato afectan directamente ¿qué cosa? Al pH. Si el bicarbonato aumenta, el pH aumenta, y si disminuye, el pH disminuye. Pero en el caso de la PCO2 es diferente. Si la PCO2 aumenta, el pH ¿qué? Disminuye. Si la PCO2 disminuye, el pH ¿qué? Aumenta. Recuerden. Entonces, vamos a aprender un poquito más de esto. Terminología y nomenclatura. Recuerden que el pH normal es de 7,5 a 7,45. La PCO2 normal es 40 y el 40 milímetros de mercurio. La PCO2 en sangre arterial. Y el bicarbonato es entre 24 a 26 miliequivalentes por litro. Esos son los valores que vamos a mantener en la memoria. Entonces puede ocurrir que el pH aumente o que el pH disminuya. Aumento por encima de 7,45, 7,46, 7,47, etcétera, alcalemia. El pH disminuye por debajo de 7,35, 7,34, 7,32, 7,30, es acidemia. Estamos por encima de 7,45 alcalemia, por debajo de 7,35, que es acidemia. Y puede ser de origen respiratorio o metabólico. ¿Cuándo se produciría acidemia de tipo respiratorio? A ver. ¿Cuando el pH qué? ¿Aló? Cuando el pH disminuye. Cuando el pH disminuye, ¿por qué? Porque ¿qué le pasó? Respiro lento. Porque el CO2
aumentó. O también acidemia metabólica, el pH disminuido porque ¿qué le pasó al bicarbonato? Disminuyó, ¿verdad? Entonces, alcalemia respiratoria, ¿qué le debe haber pasado a la PCO2? Disminuyó. Alcalemia. Disminuyó, perfecto. ¿Y qué le debe pasar a el bicarbonato para que sea metabólica? Debe Aumentar. aumentar, perfecto. Chicos, es importante que me sigan. Entonces, puede ser, acuérdense que la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿qué es lo que hace? Relaciona tres variables, pH, bicarbonato y PCO2. Puede ser que cambie el pH como consecuencia del cambio del bicarbonato o la PCO2, o puede ser que el pH se mantenga dentro de 7.35 a 7.45 y lo que cambió es la PCO2 o el bicarbonato. En ese caso, vamos a llamar, el pH promedio es que 7.4. De 7.4 a 7.35, 7.4 a 7.35, vamos a decir 7.36, 7.37, etcétera, se va a llamar acidosis si cambió el CO2 o el bicarbonato. Es decir, si el CO2 aumentó ligeramente o el bicarbonato disminuyó ligeramente. ¿Cómo se llama? Acidosis respiratoria si es el CO2, metabólica si es el bicarbonato. Y se va a llamar alcalosis si el pH se mantiene entre 7.4 y 7.45, es decir, 7.41, 42, 43, etcétera, ¿verdad? Si el pH está en ese rango, pero cambió el CO2 o el bicarbonato. ¿Qué le tiene que haber pasado al CO2? Disminuido. O el bicarbonato, ¿qué le tiene que haber pasado? Aumentado. ¿Me siguen? Va a ser acidosis o alcalosis si el pH se mantiene dentro del 7.35 a 7.45, pero la PCO2 o el bicarbonato han cambiado. ¿Cambiado qué significa? Con respecto al valor que estamos tomando como normal. PCO2 40 y bicarbonato entre 24 a 26. ¿Me siguen? Sí. Hola. Sí, profe. Hasta luego. ¿Cómo no? Perfecto. Bien. Entonces nosotros tenemos que hay 4 problemas ácido-base primarios. Las acidemias y las alcalemias metabólicas y las acidemias y las alcalemias respiratorias. 4 problemas ácido-base primarios. ¿Y de qué depende? Del cambio del pH, del cambio de bicarbonato o del cambio del PCO2. Para poder identificar un problema ácido-base, lo primero que tenemos que ver es el pH. Ahorita estoy ocupada, no te puedo responder. Estoy ocupada. Llámame a la 1, por favor. Disculpen. Entonces vamos de nuevo. Ay, Dios mío. Tenemos entonces que 4 problemas ácido-base primarios y entre los problemas que podemos tener son las acidemias, las alcalemias respiratorias o metabólicas. Lo primero entonces que debemos hacer para poder identificar un problema ácido-base es mirar el pH. ¿Cuándo decimos que hay acidemia? Cuando el pH está ¿cómo? Debajo de 7.35. Cuando el pH está ¿debajo de qué? De 7.35. Y hay alcalemia cuando el pH está por encima de 7.45. Entonces miramos el pH. ¿Cómo está?
Primero. Segundo, vemos la variable que lo produce. Si es el PCO2, recuerden que el pH cambia de manera indirecta con los cambios de la PCO2. Y si es el bicarbonato, recuerden que el bicarbonato cambia, el pH cambia de manera directa con los cambios del bicarbonato. ¿Me siguen? Sí. Entonces tenemos, ¿verdad? Dos sistemas involucrados en el pH. El respiratorio, que es rápido, se estimula rápidamente, se activa rápidamente a los 15 minutos, y el renal, que es un mecanismo de regulación más lento, pero más permanente. El sistema renal, a las 12 horas, a las 24 horas, es que está entonces a su máxima actividad, ¿no? Entonces tenemos un sistema de control rápido, que es el sistema respiratorio, y uno más lento, que es el renal. Ahora vamos a aprender otra cosa. Cuando los problemas son metabólicos, ¿qué le pasa al pH? Si el pH disminuye, ¿qué produjo esa disminución del pH? ¿Qué cosa? ¿Cuál de las dos variables? ¿Bicarbonato o PCO2? Bicarbonato. Cuando el bicarbonato disminuye, el bicarbonato disminuye, ¿qué le puede pasar al pH? También disminuir. O cuando el bicarbonato aumenta, ¿qué le va a pasar al pH? Aumentar, ¿ya? Entonces, ¿qué esperamos que pase con el CO2 cuando hay un problema metabólico? Cuando hay un problema metabólico, si usted tiene el pH disminuido por disminución del bicarbonato, ¿qué usted espera que ocurra con la PCO2 para regular ese pH? Que también disminuya. Si aumenta, no, si aumenta el CO2, el pH va a disminuir aún más. O sea, en un organismo íntegro normal, el bicarbonato al disminuye el pH, y eso activa a los receptores químicos que van a producir una disminución de la PCO2. ¿Ya? Lo contrario, cuando tenemos las alcalemias, tenemos metabólicas, el pH ha aumentado por aumento de la PCO2, del bicarbonato. ¿Qué usted espera que ocurra con el PCO2? Que también aumente. ¿Ya? Entonces, cuando el problema es metabólico, las variables se van a mover en la misma dirección del pH. pH disminuido, bicarbonato disminuido, PCO2 disminuida. Alcalemia, pH aumentado, bicarbonato aumentado, PCO2 aumentada. Metabólica significa que las variables van en la misma dirección, igual metabólico, igual dirección del pH. Respiratorio, la acidemia respiratoria, el pH está, ¿cómo? Disminuido, porque aumenta ¿quién? La PCO2. El pH está disminuido porque aumenta la PCO2. ¿Y qué le debe pasar al bicarbonato como mecanismo de regulación? ¿Debe? ¿Qué le debe pasar? Disminuye. ¿Ah? Disminuir. Sí, en la acidemia respiratoria, ustedes tienen que el pH, ¿cómo está? No aumenta. A ver, hijo mío, vamos de nuevo. En la acidemia respiratoria, ¿cómo está el pH? Disminuido. ¿Pero por qué está bajo? Porque ¿quién aumentó primariamente? ¿Qué debe pasar con el bicarbonato? Aumentar. Claro, aumentar. En la alcalemia, ahora, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Está aumentando? ¿Por qué? Porque el PCO2 está
Disminuir. ¿Y qué debe pasar con el bicarbonato? Disminuir. Claro. Entonces, la dirección de las variables, cuando es un problema respiratorio, la dirección de las variables, la flechita, PaCO2 y bicarbonato va en sentido contrario al cambio del pH. Por eso es RO, respiratorio opuesto. Cuando es metabólico, el pH va, la dirección de las flechitas van en la misma dirección del pH. Cuando es respiratorio, la dirección de las flechitas del PCO2 y del bicarbonato van en sentido opuesto a la flechita del pH. ¿Me siguen? Sí, profe. Excelente. Ahora, vamos a seguir. Las alcalemias pueden ser metabólicas puras o mixtas. Mixtas, lo vamos a ver más adelantito, pero ¿cómo se llama la pura? ¿O qué esperan ustedes con la pura? La pura es que la alcalemia metabólica se produce por aumento del bicarbonato, ¿verdad? El pH aumenta por el aumento del bicarbonato. Entonces, ¿usted qué espera con la PCO2? Que también aumente. Por cada miliequivalente que aumenta el bicarbonato, la PCO2 debe aumentar en 0,6 milímetros de mercurio. Y eso significa, si usted cuando calcula la PCO2 y ha aumentado 0,6 por cada miliequivalente que aumentó el bicarbonato, es pura. O acidemia metabólica pura. Por cada miliequivalente que disminuya el bicarbonato, la PCO2 debe disminuir ¿en cuánto? En 1,2. ¿Ya? Eso es lo que usted espera. Si cuando usted revisa las variables, el bicarbonato cambió en una forma X que produjo un cambio del pH, usted espera que la PCO2 también se ajuste y cambie dentro de un rango esperado. ¿Me siguen? La PCO2 va a cambiar de acuerdo a si es alcalemia. Por cada miliequivalente que aumente el bicarbonato, el CO2 aumenta en 0,6. Y en el caso de las acidemias, por cada miliequivalente que disminuya el bicarbonato, la PCO2 también va a disminuir, pero en 1,2 milímetros de mercurio. Eso se lo tienen que aprender. Ahora, en el caso de los problemas respiratorios, hablamos que son agudos o crónicos. ¿Por qué? Porque es función del tiempo. Y acuérdense que el sistema que participa allí en la regulación final del bicarbonato es el sistema ¿cuál? ¿Cuál sistema? Renal, ¿no? Renal. Y el sistema renal les dije que es un sistema más lento. Entonces, agudo o crónico es función ¿de qué? De tiempo. Aguda, alcalemia respiratoria aguda, si por cada 10 milímetros de mercurio que disminuye la PCO2, el bicarbonato disminuye en 1 a 2 miliequivalentes solamente. Y es crónica si por cada 10 milímetros de mercurio que disminuya la PCO2, el bicarbonato disminuye más de te pasó un tiempo suficiente. ¿Y de dónde tienen que partir para aumento? De 26, porque es de 24 a 26. ¿De dónde tienen que partir para aumento? De 26. Si se da un problema de alcalemia y el bicarbonato está solamente, si el bicarbonato está solamente en 1 a 2, por ejemplo 27 o 28, es aguda. Si está en más de 3, por ejemplo 30, por cada 10 milímetros de disminución de la PCO, está en 30 o en 31 o en 32, ya es más de 3. Por ejemplo, si el CO2 disminuyó y ahora es 30, ustedes esperan que el bicarbonato también disminuya en el caso de crónica, ¿verdad? El bicarbonato, disminuya. Entonces es por debajo de 24, ¿verdad?
¿Me siguen? 24. Debe disminuir. Y debe ser más de 3, sería 24, 23, 22, 21. En 21, o 20, o 19. ¿Me siguen? Más de 3. Y tenemos entonces las acidemias respiratorias agudas o crónicas de la misma forma. Si por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta la PCO2, si la PCO2 aumenta de 40 a 50, aumentó en 10, ¿qué ustedes esperan? Que el bicarbonato también aumente, pero que aumente 1 a 2 es solamente aguda. Si aumenta 3 o más es crónica. ¿Me siguen? En los casos de acidemia respiratoria. Vamos a hacer un par de problemitas para que lo tengan más claro. Entonces, esto lo tienen que aprender. Las alcalemias metabólicas pueden ser puras o no. Y las acidemias metabólicas pueden ser puras o no. Puras si la PCO2 está dentro del rango esperado. Y en el caso de los problemas respiratorios, pueden ser agudos o crónicos. Agudos si el bicarbonato ha cambiado solamente en 1 o 2. Y es crónico si ha cambiado en 3 o más. En función del tiempo que ha ido pasando. ¿Estamos? Chicos. Sí, profe. Adelante. Hoy vamos a hacer un problemita. La siguiente pregunta se refieren a un sujeto, eso lo tienen en la guía. Ahí vamos a hacer un problema que está en la página 65. Yo sé que tienen, yo les mandé el PDF, pero ahorita quizás no lo tienen abierto. Pero vamos a hacer ese problema. El problema 1, las preguntas 1 y 2 de ese problema. Entonces, ¿qué le pasó al sujeto? Tuvo mucha debilidad debido a diarrea abundante. ¿Por qué la diarrea produce debilidad, muchachos? Disminuye el potasio. Pérdida de electrolitos. Pérdida de electrolitos, pero sobre todo, ¿quién? ¿Cuál electrolito? Potasio. Potasio. Si disminuye el potasio, la hipocalemia hace que las células se hiperpolaricen y eso entonces produce esta disminución, ¿verdad?, de la respuesta refleja o la respuesta voluntaria, ¿ya? Entonces por eso el paciente tiene debilidad. Y las pruebas de laboratorio desde el punto de vista de los gases arteriales y ácido base que me interesa es esta. La diarrea también produce disminución de la presión arterial, tiene aumento de la frecuencia respiratoria en 25 ciclos por minuto, tiene la PCO2 en 32, la presión de oxígeno 95, el pH 7,3 y el bicarbonato 18. La diarrea, acuérdense que si puede perder mucho bicarbonato un sujeto con diarrea. Entonces, por eso es que tiene 18 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Entonces, ¿qué me dicen de ese sujeto? ¿Qué es lo primero que tienen que ver? En ese sujeto, desde el punto de vista ácido-base. ¿Qué es lo primero que tienen que ver? pH. pH que está en Acidemia. 7.3. Acidemia. ¿Ya? ¿Acidemia de qué tipo? Metabólica. Metabólica. Entonces, para este paciente, la PCO2 esperada está dentro del siguiente rango. Vamos a ver, yo les puse
escogencia, pero calcúlenlo. ¿Cómo debería estar el CO2 en este paciente? Y si el que tiene es el esperado. ¿Cómo lo hace? Ha disminuido. Si está, y eso es lo que ustedes esperan, ¿verdad? Que esperan que disminuya. En el caso de la acidemia metabólica, la PCO2 disminuye 1,2 por cada miliequivalente que disminuyó ¿quién? El bicarbonato. Entonces, ¿en cuánto disminuyó el bicarbonato? Pasó, ¿qué número tienen que tomar aquí? 24. 24 y quedó en 18. ¿En cuánto disminuyó? ¿En cuánto? En 6. ¿Y cuánto tiene que disminuir el PCO2? El PCO2 tiene que disminuir en 1,2 por cada miliequivalente. O sea que como son 6, ¿cuánto debe haber disminuido la PCO2? No le quiero poner la respuesta todavía. ¿Verdad? 7.2. ¿Cuánto debe estar la PCO2? Ajá, 7.2. ¿Qué hacen con ese 7.2? ¿Se lo restan a quién? 40. Ah, 40. perfecto, a 40. Entonces, 7.2 menos 40 da 32,8 más o menos 2. Más o menos 2. Entonces, por eso que aquí, ¿cuál es la respuesta? La PCO2 esperada. La C. La C. Muy bien. La C. Y ahora, el estado ácido-base que mejor caracteriza la condición de este paciente es acidemia metabólica pura, acidemia respiratoria, acidemia metabólica y alcalosis respiratoria, acidemia mixta. ¿Cuál es? La La A. ¿Por qué? Porque la PCO2 está dentro del rango esperado. Pero un paciente puede desarrollar acidemia mixta. Eso lo vamos a ir viendo después. ¿Ya? Acidemia mixta. ¿Qué significa? Que tanto la PCO2 como el bicarbonato van llevando el pH al disminuido. Entonces quiere decir que la PCO2 no está dentro del rango normal. Ese sería, ¿Puede repetir los rangos normales? la PCO2, 40. Ahí no hay rango. Si está por debajo de 40, por ejemplo, 37, está disminuida. Si está en 43, está aumentada. Algunos autores dicen de 35 a 45, pero yo lo prefiero en 40 y por debajo de eso está disminuido, eso está aumentado, porque los cambios de la PCO2 producen cambios inmediatos en el estado ácido-base. Entonces, en este caso, la acidemia metabólica es pura. Pura. ¿Por qué? Porque la PCO2 está dentro de lo esperado. Profe, Ajá. si el sujeto tiene una frecuencia respiratoria aumentada, eso no disminuye el dióxido de carbono Claro, y ayuda. por eso es que está en 32, hijo. Por eso es que está en 32. ¿Por qué la PCO2 está disminuida? Porque ante ese estímulo de disminución de pH, los quimiorreceptores periféricos se estimulan y aumenta la actividad, ¿verdad?, del bulbo, y los músculos respiratorios se contraen a una mayor frecuencia y con una mayor fuerza, y eso hace que entre más aire fresco y haga que el CO2 disminuya. Ese es un mecanismo reflejo. Entonces, la frecuencia respiratoria aumentada es un indicio indicativo de que el mecanismo respiratorio de regulación está activo. Y es una buena pregunta que me hiciste tú. ¿Cómo se llama? Jovan. Jovan.
Porque, ¿qué pasaría? ¿Tú esperarías que este sujeto tuviese una frecuencia respiratoria de 10? No. ¿De 12? ¿De 15? No. Tú esperarías que por el mecanismo de regulación de la ventilación alveolar, la frecuencia respiratoria esté aumentada. ¿Estamos? Bien. Gracias. Vamos ahora a hacer un par de problemitas que también están en su guía para que los tengan. Yanivet, si puedes organizar allí que un par de chicos ayuden a hacer los problemas A, B, C, D, E, y el que lo hace, no lo hagan todos, sino que cada uno haga uno para que participe más gente y que entonces lo podamos discutir dentro de un ratito. Les voy a dar unos 10 minutitos. ¿Hay a nivel? Ok, profe. Sí, está Dale. bien. Distribúyenlo y entonces en 10 minutos lo discutimos. O quizás menos, porque ya son 11:47. Dale, unos 5 a 10 minutos. Cuando lo tengan listo me avisan. Voy a tomar un poquito de agua. A una señora se cayó ya. Aquí estoy. Profesora, quito la imagen donde aparecen los problemas. Ay, perdón. Se salió ella solita. Espérate. Es que estaban dando el mouse y se me movió. Espérate. Ya va.
¿La están viendo? No, No. profe. No. Ahora, Ahora sí. es una cosa, es que se me movió. Ah, listo. A ver, ¿quién está listo para el 1? ¿Quién está listo para el A? Recuerden que les dije que no lo hagan todos, sino que... ¿Alguien tiene el A ya? ¿Aló? Estamos El en A eso. es una, Ah, profe, el va, A, va. Ajá. el A es una alcalosis respiratoria. Ok, ¿por qué? Bueno, primero observamos el pH y el pH está normal, Dentro del rango normal. dentro ¿Sí? del rango normal. Sin embargo, vemos que la PaCO2 está disminuido. Muy bien. Excelente. ¿Y el bicarbonato está? Está normal Dentro, dentro del rango. o sea, es una alcalosis respiratoria. Respiratoria. Ganchito para ti. La B. Profe, la B también ¿Quién quiere hacer el B? es una alcalosis respiratoria. No. No, ¿Cómo está el pH? está aumentado. Y en ese caso, ¿cómo se llama? Si el pH está por encima de 7.45, ¿cómo se llama? Alcalemia. Alcalemia, alcalemia. Alcalemia, en este caso, respiratoria, ¿cómo? Acuérdense que los problemas respiratorios pueden ser agudos o crónicos. En este caso es alcalemia. Alcalemia respiratoria aguda. Aguda, perfecto, ganchito para ti. La C. ¿Quién Es hace la C? una acidemia respiratoria crónica, Muy bien, ¿por qué acidemia? porque está por debajo de 7.35. El pH Ajá. ¿Y la PCO2? aumentada ¿En cuánto? bastante, en 20. ¿Y el bicarbonato está en qué? En 30. Bueno, Digo, entonces, ¿qué significa eso? ¿Aumentó en cuánto? 4. En Cuatro. 4. O sea, que por cada 10 aumentó 2. Ujú. Por cada 10 aumentó 2. O sea que sigue siendo Aguda. aguda. Si hubiera aumentado en 3 o más, era crónica. Si hubiera estado, por ejemplo, en 32, 34, 36, por allá más arriba. ¿Me siguen? Más de 2, 3 o más. 3 o más. Sí, profe. ¿Ya? Porque aquí, para que fuera crónica, tenía que ser 3 más 3, 6. 26 más 6, 32. Y todavía está en 30. Está hacia lo crónico, pero todavía está en agudo. ¿Me siguen? Sí, profe.
Vamos a hacer el D. pH 745, PCO 240, bicarbonato 28. ¿Qué es ahí? Alcalemia. ¿Ah? 745. El pH está entre 7.35 y 7. Alcalosis, no se te olvide. Sí, cierto. Alcalosis. ¿De qué tipo? Metabólica. Alcalosis metabólica, solamente. Y no se llama pura ni nada, nada que alcalosis metabólica. Ahora vamos a ver el E. El E se parece al problema que hicimos de la diarrea. Ajá, solamente que el CO2 aquí está como... Está disminuido, pero está más aumentado que en el rango que debería estar. Exacto, o sea que aquí ese 36 es lo esperado. No es lo esperado. No es lo esperado, por eso es acidemia metabólica y respiratoria. Ah, por eso es mixta. Ah, ok. Mixta. Ah, ok. Bien. Mixta, porque tanto el bicarbonato como el PCO2, que debería estar más disminuido, están contribuyendo al pH disminuido. ¿Ah? Profesora, una pregunta. Sí. ¿Puede explicar de vuelta por qué la C sigue siendo aguda? Ajá. Bien, acuérdate que, como dijimos, a ver... Mira aquí. El caso es de una... Acidemia respiratoria. Tienes acidemia porque el pH está en 730. Respiratoria porque está en 60. ¿Y por qué es aguda? Acidemia respiratoria aguda. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumente la PCO2, el bicarbonato aumenta de 1 a 2. Ah, ok, ya entendí. Ajá. Si la PCO2 hubiera aumentado en 10, hubiera sido de 1 a 2. Pero como aumentó en 20, tendría que ser de 2 a 4. Y está de 26 a 30, es 4. Ajá. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ya hablamos de estos... Ajá. Vamos a ver ahora, dentro de la mecánica respiratoria, un par de cositas nada más. En el pulmón está sometido a presiones internas y externas. Dentro del pulmón hay una presión que ejercen las moléculas de aire en los alvéolos. Esa fuerza que ejerce el aire en la pared de los alvéolos se llama presión intraalveolar. La presión que se ejerce entre la pleura parietal y la pleura visceral se llama intrapleural, y la diferencia entre la presión interna alveolar y la intrapleural externa se llama presión transpulmonar. Vamos a ver un poco eso ahora, mañana. Ya ahora les quiero señalar esto. En esta figura, ustedes observan aquí los pulmones y el tórax en la situación de reposo fisiológico. Y lo que sucedería si el tórax y los pulmones se extrajeran, los pulmones de la cavidad torácica, ¿qué le pasaría al tórax? Miren, el tórax se expandiría y los pulmones se retraerían. ¿Por qué? Porque las paredes del tórax y los pulmones están revestidas de elementos que le dan sus características. Cuando están fuera de la cavidad torácica,
¿verdad? Los pulmones, las estructuras que lo forman, las fibras elásticas, colágeno, elastina, y sus características de cómo están ellos colocados y la tensión superficial que se ejerce, se genera una fuerza de tipo centrípeta, es decir, que la lleva hacia el centro. Pero en el tórax se generan fuerzas elásticas que cuando los músculos se contraen, tienden ¿a qué? A distenderlos. Se genera una presión centrífuga. Entonces, los elementos que forman la pared torácica y la pared pulmonar hacen que se genere un vector de fuerza en el pulmón hacia adentro y en el tórax hacia afuera. Esas presiones son de dirección, esas fuerzas son de dirección contraria. Pero cuando estamos en el reposo fisiológico, las fuerzas interactúan igualmente hacia adentro y hacia afuera, pero en el reposo fisiológico, cuando nosotros hemos expirado normalmente, esos vectores de fuerza son iguales en magnitud, pero de dirección contraria. Cuando hacemos la sumatoria de vectores que tienen dirección contraria pero igual magnitud, la resultante nos da ¿qué? 0. Entonces, en el punto de reposo o equilibrio, estas fuerzas generadas por la retracción pulmonar y por la distensión del tórax son iguales en magnitud, pero de sentido contrario, o sea que el vector de fuerza es 0. ¿Cuándo estamos en ese momento? Cuando estamos después de una expiración normal. Expiración normal. Decimos entonces que el proceso expiratorio es pasivo. Eso lo vamos a ver mañana mejor. Pasivo, ¿por qué? Porque no requiere de la contracción de ningún músculo respiratorio para que ocurra. Se da cuando los músculos inspiratorios se relajan. Bueno, en ese momento, en los pulmones tenemos aire y ese aire corresponde a una capacidad que se llama capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional es el volumen de aire que contenemos en los pulmones al final de una expiración normal y corresponde a el reposo fisiológico, al equilibrio, en donde las fuerzas centrípetas generadas por las estructuras elásticas del pulmón y las fuerzas centrífugas generadas por los músculos respiratorios son iguales en magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Interactúan y la presión dentro de la cavidad pleural, vamos a ver, ¿verdad? Que cambia y es, entonces, lo vamos a ver mañana, cómo los cambios de estas fuerzas generadas por el pulmón y el tórax también cambian la presión dentro de las estructuras entre la pleura parietal y la visceral. Pero vamos a ver entonces cómo interactúan esas fuerzas en ese momento del equilibrio fisiológico, del reposo fisiológico. Chicos, y entonces hasta aquí es la clase de hoy. Ya estamos entonces en el tiempo, justo, bueno, unos minutitos más, pero ya hasta aquí es la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Profesora, ¿cuál era la enzima sobre la que actúa la proteína del patógeno? La ECA2. Gracias. La enzima conversora de la angiotensina 2.
aquí está. La angiotensina 2 se transforma en angiotensina 2. La angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, por la que vamos a llamar la ECA1. Esa era la que conocíamos hasta ahora. Y de verdad, yo tenía muy poco conocimiento de la ECA2 hasta el coronavirus. El coronavirus nos hizo entender mejor el papel de la ECA2, que normalmente nosotros sabíamos que la ECA2 transforma la angiotensina 2 en angiotensina 1,7, que tiene efectos beneficiosos en nuestro sistema, todo general, ¿verdad? Y por eso decimos que en su paso por el pulmón también, o gracias a la acción de la enzima conversora de la angiotensina 2, la angiotensina 2 disminuye. Y en condiciones normales es porque se transforma en 1,7 por la acción de la ECA2. Y la ECA2, entonces, es de acuerdo las investigaciones le han dado a los investigadores que están en este momento que la expresión, el nivel de expresión de esa enzima, que es una aminopeptidasa que está asociada a la membrana de endotelios vasculares del tejido renal, cardiovascular, del epitelio del intestino delgado y los testículos y, por supuesto, del sistema respiratorio. Entonces, el nivel de expresión de esa enzima también es importante porque a mayor diferenciación, mayor posibilidad tiene esa proteína S, que se le llama la proteína S del SARS-CoV, ¿verdad? Que entonces interactúa en una parte de esa proteína y la inhibe, la inhabilita y no se expresa normalmente de tal manera que la célula no hace lo que tendría que hacer normalmente. Le estoy dando criterio para el problema. Eso les toca a ustedes después. ¿Ya? ¿Aló? Gracias. Gracias, profe. ¿Cómo no? Entonces, chicos, nos vemos mañana. Mañana ustedes tienen clase